tenemos que ir de frente a lo que compete a las elecciones de nuestro país, porque la sorpresa la ha dado hoy día en un tuit un ex miembro del GEIN, el señor Gil, ¿no es cierto? Él ha tuiteado que el señor López Chau tiene que dar serias explicaciones. Creo que podemos ver el tuit de Gil, Laura, para que la gente entienda bien de lo que estamos hablando. López Chau y Víctor Polay Campos. A ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Y ya tenemos la revista Cambio. Aquí la tengo impresa. Aquí está la portada, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que López Chau calificó en esta revista el candidato de los caviares, ¿no? El non plus ultra, casi el sacerdote de los caviares, el líder de los caviares, que tiene en su lista a Colchado y a Vica, ¿no? A Colchado para diputados y a Vica para senadores. Ha escrito algo que es una ofensa para todos. En la portada, Polay lo que la DIRCOTE oculta, ¿no? Y hay un artículo de López Chau que se llama El amigo Alfonso López Chau. Y entre otras cosas, el señor López Chau escribe que Víctor es un luchador político. Perdón, señor López Chau, ¿para usted Polay Campos es un luchador político? Polay Campos era un terrorista, un perverso, malvado, un canalla que permitió secuestros, permitió asesinatos y está preso y que se pudra en la cárcel por terruco. Pero este señor López Chau ha escrito, ¿no?, que Víctor es un luchador político y dice varias cosas. El MRTA convoca ciertamente, pero creo que no solo es un luchador social, sino luchador político. Tenemos que entender que el país puede legítimamente provocar desesperaciones y rebeldía porque esa sociedad no ofrece posibilidad ni su juventud, ni su intelectualidad, ni sus clases fundamentales. A ver, un momentito. El Perú nos puede rebelar, podemos estar en contra de toda la pobreza que no se termina de anular pese a los grandes recursos que tenemos. Podemos ser muy rebeldes, pero jamás vamos a ser terroristas. Y aquí el parteaguas tiene que ser claro. En la campaña pasada yo alerté, no solo yo, Philip Butters también alertó, estábamos solos en esa campaña al inicio. Alertamos largamente los tentáculos y el brazo de Movadef de Sendero Luminoso con Pedro Castillo. Claro, yo me acuerdo todo lo que me decían, que por qué yo no hablaba de Keiko, que por qué terruqueaba Pedro Castillo, que qué barbaridad, ¿no es cierto? Que Willax era de la derecha, más bruta y más achorada, ¿no? Todo lo que me han insultado y todo lo que me han dicho por contar la verdad. Bueno, lo siento, yo no soporto a la gente que trata con tibieza a los terrucos. Igual, en ese programa, cuando recién comenzaba en Willax, entrevisté a Sagasti, que era candidato, y le pregunté por el autógrafo, porque para mí fue un autógrafo, ¿no? Él quería el papel con memoria, ¿no?, con la tinta de Serpa, cuando él estuvo secuestrado en la embajada. Por supuesto que Sagasti se enojó y todos los caviares se enojaron porque, oh, milagros, cómo has osado preguntar eso. Lo lamento, yo no le pediría ni siquiera que ponga sobre un texto mío, sobre un recuerdo mío, a un terruco que me ponga con su letra que yo estuve ahí al lado de él secuestrada. No se pasen. ¿Y qué escribe? Si solo miramos las diferencias que existen entre Sendero Luminoso y el MRTA como militante Izquierda Unida, tendría que precisar que no podemos ser ciegos
reconociendo que son cosas absolutamente distintas como proyecto y como ubicación geopolítica mundial. Ah, distintos. No le creo, señor López Chao. Venga, lo reto a que nos dé una clase de historia sobre el terrorismo en el Perú y que nos explique en qué se diferenciaron Sendero Luminoso y el MRTA. Si ambos lo único que provocaron fue el terror. ¿O a usted qué le parece todo lo que hacía con las cárceles del pueblo los terroristas del MRTA? ¿A usted qué le parecía que mantuvieran secuestrados a empresarios, propiciando la muerte de esos empresarios? ¿Qué le parece que un coche bomba? ¿Qué le parece? Ah, no, eso lo separa de Sendero. ¿Qué más cuento, señor López Chao? ¿Así usted quiere ser presidente del Perú? Y ahora está callado, ¿no? Ahora está en silencio y todos los caviares están en silencio y todos los amantes del terrorismo, todos los que creen pues que Abimael era un luchador social, que Polay era un luchador social, están calladitos, ¿no? Y ahora van a decir que estamos terruqueando. No estoy terruqueando. Yo lo que quiero es que López Chao dé serias explicaciones, porque él ha contado su amistad, ¿no? Ha dicho que cómo se conocieron en el Callao a los 15 años, vivían muy cerca. Desde el inicio nos enfrascamos en una lucha interna, siendo activos impulsores de lo que fue el ARE y lo que en primer momento fue el APRA, ¿no? Empieza a contar toda su historia. Iniciaron la lucha contra la camarilla de la Universidad Federico Villarreal, las momias, le decíamos. Muy interesante, ¿eh? Gracias, señor Gil, por haberme dado la revista Cambio de entonces. Esta revista fue de febrero de 1989. ¿Ok? 1989. Días antes habían detenido a Polay. Polay Campos, más conocido como el camarada Rolando, fue el fundador y el cabecilla del MRTA. Bajo su liderazgo, bajo el liderazgo de este terrorista, el MRTA cometió atentados, secuestros, asesinatos, y que yo sepa, un luchador social no es un asesino, ni es el autor intelectual de secuestros. Entonces, o recuperamos la memoria, o de verdad rendimos homenaje a todos los peruanos que fueron literalmente, porque todos los peruanos hemos sufrido esto, solo que los jóvenes no se acuerdan, porque hemos cometido el grave error de no contarles una y otra vez lo que significó el terrorismo en nuestro país. Fueron 20 años de sangría. ¿Gracias a quiénes, señores? A Sendero Luminoso y al MRTA. Y él escribe un largo artículo, ¿no? Habla de que Víctor era un convencido que el APRA, dentro de esa concepción, era una aplicación marxista a la realidad concreta del Perú, y que el comunista congelado y el estalinista era incapaz de hacerlo. Cuenta todo lo que él piensa de sus aventuras, no sé cómo explicar, de toda su amistad con este sujeto, ¿no? Posteriormente nos encontramos en un restaurante cuando ya era un activo militante del MRTA. Me niego, señor López Chao, militante en su cerebro. Cuando era un terrorista, cuando era líder del movimiento terrorista Túpac Amaru. Repita después de mí. Militante, no puedo decir la palabrota que tengo en la cabeza. O sea, usted usted va a cambiar la historia ahora. Usted ya la cambiaba en 1989. O sea, ahora los terrucos son militantes. Qué interesante, ¿ah? Lo había reconocido por la voz durante los videos de la toma de los pueblos de San Martín. La toma de los pueblos, ¿qué tal? La toma de los pueblos, ¿no? Conversamos brevemente. Una de las cosas importantes que tocamos fue el de canalizar y comprender la incomprensión de las luchas internas del APRA, sobre todo del amplio bloque nacional popular. A nosotros nos anima la misma convocatoria desde otro espacio. Creo que la historia dirá quién está en lo correcto y quién en lo incorrecto. Salvo que la historia, por lo convulsionado del país, de repente haga que estas dos visiones se hermanen en el futuro. Vomito.
O sea que ahora todos los peruanos tenemos que pasar por agua tibia lo que pasó con el MRTA, porque bueno, pues hay que considerarlo luchador social, ¿no? Sí, claro. Hay que considerar que, bueno, el Perú estaba convulsionado, que los jóvenes eran unos grandes rebeldes y que había que tomar las armas y que había que secuestrar a la gente y que había que tenerla como animales salvajes, ¿no? Dentro de espacios muy reducidos, porque o daban plata o los matábamos, pues. No, y también podíamos meter coches bombas. Ah, sí, claro, ¿cómo no? Eso hace un luchador social. Por supuesto. Lo digo casi como una duda existencial, dice López Chao, porque no sé si es la duda del intelectual o del político, de repente de los dos. Pero ante conversaciones como esta, uno se despoja del cálculo y simplemente habla con el corazón. Porque de por medio está una persona que compartió luchas, dudas, sentimientos y de quien se niega a aceptar el epitafio de delincuente común. No, no era un delincuente común, era un terruco. Y si usted quiere hablar hoy día con el corazón, nos tiene que decir a todos los peruanos qué siente por Polayt Campos y qué piensa del terrorismo. Ah, porque usted ahora entiendo por qué quiere indultar a Pedro Castillo, pues. Claro, si Pedro Castillo no le causa escozor. Para mí era una náusea ver a todos los de Movadef haciendo campaña con Pedro Castillo. Porque el Movadef era el brazo político de Sendero Luminoso. Y si no hubiera sido porque hubiéramos levantado una y otra vez la voz en este canal, seguramente los pseudoperiodistas y los amigos de los luchadores sociales, pues no lo hubieran tomado como agua para el olvido. Víctor Alfredo no es un delincuente común. Creo que es un hombre cuyo programa no comparto. El MRTA es sin lugar a dudas un movimiento distinto a Sendero. ¿En qué? Si los dos eran salvajes terroristas. Dígame, así cuéntenos. Haga una conferencia de prensa, invite a todos los periodistas que tenemos memoria y le vamos a hacer varias preguntas. O sea, usted cree románticamente que el MRTA se separa de Sendero. ¿En qué? Si eran asesinos, si secuestraban, si causaban terror. ¿O acaso usted la toma de la Embajada de los Rehenes? Porque ustedes tienen que recordar, y ahora los jóvenes que han visto esta película que ha rendido homenaje a los comandos, ustedes tienen que recordar que esa toma de la embajada fue para liberar a este terruco. Eso era lo que quería Serpa. Serpa, con el árabe y con todos los terroristas que entraron a la embajada del Japón, tenían un solo objetivo: querían que liberen a su camarada. Felizmente no lo lograron. Sin embargo, en sus filas hay mucho de mito y de fe, mucho de socialismo heterodoxo en la meta que se busca. No, ¿sabes qué? Esto me da asco. Bueno, muy bien. Polayt Campos está recluido en la base naval 35 años por delitos de terrorismo agravado y homicidio calificado. Este luchador social. Capturado, hemos hecho un resumen para no cansarlos, porque ustedes saben quién es este terruco, ¿no? El 3 de febrero del 89 fue capturado en un hotel de Huancayo, donde se alojaba con un alias falso Eudosio Rosales del Campo. Se fugó del penal de Canto Grande en el 90, fue capturado, recapturado el 9 de junio del 92 en San Borja y fue condenado a cadena perpetua por un tribunal sin rostro. En el 2006, después de un juicio civil, también fue hallado culpable de 30 delitos cometidos a fines de los años 80 y comienzos de los 90. Fue sentenciado a 32 años de prisión y ahora la pena en el 2008 se incrementó a 35. Muy bien. En el 2023, bueno, porque también el MRTA iba en contra de la comunidad LGTB, por si acaso. La Fiscalía formalizó una investigación preparatoria contra él por el famoso caso de Las Gardenias, el caso de Las Gardenias, por si no lo saben, es el asesinato de miembros de la comunidad LGTB en el bar Las Gardenias en Tarapoto, en San Martín. Homicidio calificado, terrorismo agravado. Este es el luchador político de López Chao.
Y yo no voy a decir como Mufasa, jaja, me río del peligro. No, señor López Chao. Usted tiene que aclarar qué diablos piensa hoy de Sendero Luminoso, porque usted, ¿no? Al brazo, acuérdese que Pedro Castillo metió a gente de Movadef en Palacio. Yo sí me acuerdo. Y si usted no se acuerda, es que seguramente estaba silbando mientras era rector. Sabe Dios. O sabe Dios lo que pensará de Pedro Castillo. Pero ahora sí le exigimos que nos diga y que nos cuente. Y no me importa que me insulte, y no me importa que todos sus amigos caviares hoy también me tiren barro. ¿Saben qué? Me resbalan. Yo voy a seguir buscando la verdad y tratando de impedir que gente que pasa por agua tibia, el terrorismo que nos desgració, tenga la osadía siquiera de no reconocer estos artículos que han escrito, porque lo han escrito ellos, o salvo que sea otros López Chao, pues, ¿no? Y luego que nos digan bien qué quieren hacer con nuestro país. Ah, y Colchado, ¿qué decía Colchado sobre la toma de la embajada? Porque Colchado es el número 1 de diputados, ¿no? Ahora va a venir Rafael López Aliaga y yo le quiero preguntar a López Aliaga lo que hoy piensa de ese artículo de cambio y lo que él piensa del MRTA. Vamos por partes y cucharadas. Y ahora a todos los candidatos que yo entreviste, les prometo que les voy a preguntar siempre qué piensas de Sendero y qué piensas del MRTA. Yo no sabía esto. Creo que ningún periodista lo sabía, pero sí lo sabía el señor Gil. Tenemos el tuit de Gil, Laura, porque él nos ha dado el dato, el talán, y hay que agarrarlo, hay que ayudarnos todos, ¿no? Candidato presidencial José Luis Gil, ahí está. Candidato presidencial Alfonso López Chao era amigo de la MRTA según publicación de panfleto Cambio el 16 de febrero de 1989. Le decía luchador social al criminal cabecilla terrorista del MRTA Víctor Polay Campos. ¿Qué haría este señor si fuera presidente con semejante pensamiento? Juzgue usted, se pregunta el señor José Luis Gil, y yo me uno a su pregunta. ¿Cómo es posible que en el año, a fines de los 80, le dijeran luchador social a este terrorista?